buenas, bienvenidos y bienvenidas. Esta es la tercera entrevista que tenemos de esta serie, Estamos Todos Fallados, una conversación entre practicantes de psicoanálisis. En este caso, hoy nos acompaña Lucía Di Marco. Ella es licenciada y profesora en psicología, colega, trabaja en el Centro del Niño CAISA y también en el ámbito público. Lucía, muchísimas gracias por este tiempo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Por favor, a vos, qué presentación. Te agradezco. Bueno, gracias de nuevo por estar acá. Enseguida aceptaste, así que bueno, es un placer para mí poder conversar con vos. Lo que le estoy preguntando básicamente a todos los que he entrevistado y quiero entrevistar, en principio, para que la gente también pueda empezar a conocernos un poquito desde un lugar, y si se quiere, más íntimo. En tu caso, desde que te recibiste, bueno, teniendo en cuenta que hay tantas áreas laborales para un profesional de la psicología, ¿por qué tu elección y tu apuesta ha sido por el psicoanálisis, Lucía? Bueno, está bueno, voy a tomar esto que vos decís de que nos empiecen a conocer un poco, que está genial, porque es cierto que de por sí la psicología es una práctica que tiene tantas escuelas y tantas teorías, y que por ahí a uno por ahí también le cuesta entender desde qué orientación, y para personas por ahí que vienen a hacer un análisis, tampoco saben qué esperar o qué tienen que esperar, o por ahí pretenden determinadas cosas que depende desde la perspectiva, teoría u orientación, van a encontrarlo o no. Personalmente yo me encontré con el psicoanálisis en la facultad, en esta línea de que por ahí no tenía tanto conocimiento específico acerca de las características de esta orientación. Es una teoría que de por sí es compleja, es llamativa, es sorpresiva, y a mí la verdad que continuamente me lleva al trabajo, digamos, y me engancha continuamente a seguir apostando, como bien vos decís, a seguir practicándola o intentando practicarla, digo, ¿no? De por sí el psicoanálisis, una de las cosas que más me llama la atención o que más adhiero, podría decirse, es esto de que considera al ser humano como un sujeto histórico, social, cultural, que nace en una coyuntura o en un momento determinado, y que antes de nacer, de hecho, ya comienza a ser considerado por otros, y comienza a tener una historia hasta antes de por ahí de la misma concepción, digamos, ¿no? Uno ya por ahí empieza a proyectarlo, los otros, digamos, la familia o quien espera o quien no, empieza a proyectar esa personita, podría decirse. Y esta personita va a nacer en un determinado mundo que va a tratar de habitar en una coyuntura que nadie nunca elige, nacer, y cómo todas estas dimensiones lo van a atravesar, y cómo cada sujeto va a poder o intentar, depende de cómo lo toquen todas esas dimensiones, cómo va a poder intentar habitar, repito, este mundo, ¿no? Este mundo que por ahí es un mundo compartido, una realidad compartida, pero que lo que importa, interesa, y a mí me llama la atención, es la realidad psíquica, que es un concepto que me hizo recordar hace un par de meses un colega que la verdad que está buenísimo. Esto de que de por sí, si bien hay una realidad que todos compartimos, hay una realidad psíquica que es la subjetiva, y es cómo cada uno puede o intenta habitar este mundo, y cómo va viendo cómo hace para con este mundo y las diferentes situaciones y circunstancias que se le van presentando. Para resumírtelo, por ejemplo, o no, esta situación de que es un sujeto en construcción, y una construcción no quiere decir que
que sea de una vez y para siempre, o que si se pasó determinado tiempo pueda llegar a superar o no. Digo, cuántas veces nos ha pasado a todos que por ahí nos sucede una situación y no la entendemos, y tiempo después podemos encontrar esas respuestas a esa situación dolorosa, angustiante o feliz, y podemos darle otro significado, digo, ¿no? Por eso esto de la construcción, que es un dinamismo, y además de que sea un dinamismo, nada es establecido, nada es fijo, y cada uno hace, diría Lacan, hace lo que puede con lo que tiene, digamos, ¿no? Y eso lo va tomando del mundo que lo rodea. Es muy precisa la forma que vos tenés de hablar sobre este deseo que a vos te habita en relación a practicar el psicoanálisis, porque evidentemente es una práctica desafiante, vos lo ponés más o menos en esos términos. No tenemos protocolos, una palabra muy en boga hoy en día, como para atender la demanda de cada uno de los pacientes que nos llegan. Pacientes, en principio, que sí, coincido con vos, muchas veces llegan con cierto bagaje de cuestiones que esperan de nuestra práctica, y evidentemente nosotros tenemos que ir maniobrando para, de alguna manera, sentar las bases de lo que es el psicoanálisis propiamente dicho. En función de esto, quería preguntarte, esta es una pregunta que también le estoy haciendo a todos los entrevistados, Lucía. ¿Cuál es tu lectura, en función, bueno, de esto que nombrás, ¿no? Sujeto en construcción y demás, la coyuntura? ¿Cuál es tu lectura de lo que está pasando ahora? Yo en general lo pregunto muy abiertamente, no sé por qué lado querés ir vos para tratar de ayudarnos a pensar lo que está pasando hoy en día. Sí, a ver, me parece que esto es una situación que nadie se la esperaba. Nunca nadie pensó que íbamos a tener que vivir determinada situación. Si bien yo siempre digo, por suerte somos todos distintos, porque me parece que lo que nos hace particular y singulares. ¿Y por qué por suerte? Porque la verdad que encontrar a dos personas iguales, primero es buscar una aguja en un pajar, y segundo es cómo, digo, da lugar a las diferentes respuestas que puede tener uno, y qué es lo que le hace a la personalidad, digo, ¿no? Pero ahora nos atraviesa algo que podría decirse es universal y que a todos nos pone en el mismo lugar. A mí me parece que ha generado muchísima incertidumbre. La incertidumbre como tal podría decirse da lugar o va de la mano de la sorpresa, es sorpresa, y esta sorpresa, a mi entender y a mi lectura, puede tener dos respuestas o dos vertientes, o motoriza o paraliza, ¿no? Me parece que al principio todos, y ahí generalizo, aunque no está bueno, pero digo, me parece que al principio todos como que dijimos, bueno, qué bueno, 15 días sin tener que ir a trabajar, 15 días quedándonos en casa, dormimos hasta tarde, unas vacaciones. Digo, a mí todavía me sigue sorprendiendo el hecho de que estamos todo el mundo viviendo en la misma circunstancia. No es que uno, bueno, se quedó a dormir un rato más porque justo ese día tenía home office o se tomó el día o lo que sea. Digo, todo el mundo está más o menos en la misma situación. Entonces, retomando un poco, como decía, esto de la incertidumbre, digo, ¿no? Al principio como que, bueno, buenísimo, nos tomamos esto como para relajar. Ahora, ¿qué pasa? Después de 15 días y esto que se sigue extendiendo y se va a seguir extendiendo, me parece que empieza a paralizar un poco, ¿no? Como, ¿qué más va a pasar? Y esto tiene consecuencias que estamos viendo en todos aspectos, digo, a nivel económico, sin ir más lejos, digo, ¿no? Que uno por ahí no se lo ponía a pensar hace unos días. Esto, como hablé de lo universal, también obviamente toca en lo particular de cada uno y cómo cada uno se va encontrando dentro de su casa por ahí 24/7,
con personas que por ahí sí elige para compartir una vida o que es familia o con hijos que ha tenido, pero creo que nunca nadie compartió tanto tiempo con las personas que ama, digamos, ¿no? Entonces eso empieza, es un desafío y empieza a poner a trabajar también muchos aspectos de uno que por ahí antes, bueno, evitabas o decías, bueno, cierro la puerta y me voy a trabajar, tomo aire y cuando vuelva esto se soluciona, lo pensás desde otra perspectiva o te tomás ese aire de, digo, ahora estamos como en un momento de, a mí me gusta la palabra confinamiento, más que encierro, ¿no? Y lo he escuchado de varios analistas, esto del confinamiento. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Y me parece que ahí se pone en juego esto de la inventiva y el término inventar de cada uno, ¿no? ¿Qué se inventa? ¿Qué podemos inventar? ¿Qué inventa cada uno para consigo mismo? ¿Y qué inventa cada uno para con los otros? En relación al lazo social, digo, ahora mediante el teléfono es terrible pensar que algo que por ahí antes se usaba para comunicarse con los seres queridos o para, no sé, jugar un jueguito o en última instancia ver una cuenta bancaria, ahora trabajás mediante estos dispositivos, construís relaciones mediante estos dispositivos y lo tenés todo el tiempo encima. Entonces, si antes ya de por sí era una extensión nuestra, ahora me parece que se ha maximizado a tal punto que yo he escuchado varias personas que dicen, bueno, listo, yo ya no quiero saber más nada con esto, digo, ¿no? Con esto para con todo, digo, ¿no? Y como también se ha visto de que al estar limitados en relacionarnos de otra forma, también se maximiza la comunicación mediante estos dispositivos. No sé, he escuchado a personas que, bueno, antes por ahí no hablaban todos los días con los padres, ahora lo hacen porque es la única forma de lazo social. Entonces, si vos me decís qué lectura puedo hacer, como para hacer un breve resumen, sí que hay una incertidumbre, sí que hay una sorpresa, sí que nos lleva a inventar, a crear, a producir desde varios aspectos, y además esto de empezar a pensar un lazo social distinto al que veníamos, o al que estábamos acostumbrados, digo, ¿no? Sí, me dejás pensando en un montón de cosas, como siempre que tenés cuestiones para decir. Esto me sucede a mí particularmente en los ateneos clínicos que tenemos los jueves. Siempre que Lucía dice algo, un poco de ruido genera, a mí particularmente también. Cuando vos decís estas dos vertientes, lo que está motorizando o lo que está paralizando, me animaría en ese sentido a agregar una tercera vertiente, si me permitís, que también la mencionaste, pero como para hacer digamos, una continuidad, que es esto de lo enigmático. Porque claro, por un lado algo que se motoriza, por otro lado que puede paralizar, pero el enigma, y sumando a la continuidad lógica de la inquietud, de la incertidumbre, me parece que el enigma ahí es muy potente en función de qué puede llegar a tener como efecto, digamos, luego de que el aislamiento social preventivo y obligatorio se levante o se interrumpa. ¿Qué efectos vamos a encontrar? Efectos subjetivos, ¿no?, de la época luego de esta transición. Ahí hay un punto que es muy enigmático para mí en particular, y bueno, que tendremos que estar preparados para quizá recibir hasta demandas nuevas, quién sabe, demandas que no teníamos hasta ahora. Y también coincido con esto del lazo social a través de lo virtual, ¿no?, que también hay como una cuestión, no sé cómo llamarlo precisamente, pero me da la sensación que hay una cierta fragilidad extra que muchas veces por ahí en el lazo social habitual, si bien puede llegar a estar, no se hace tan presente, ¿no? Digo fragilidad en términos de, bueno, por ahí contaba un paciente mío el otro día, se corta la comunicación de una videollamada y esto deja a esta otra persona sin herramientas para responder. Esa fragilidad que implica lo virtual
también es algo a tener en cuenta a la hora de cómo se van conformando estos nuevos lazos sociales que vos estás nombrando. En relación a tu práctica, no sé si podés contarnos qué te ha generado, qué sensaciones tenés en función, bueno, de como vos bien decís, hoy estos dispositivos como herramienta de trabajo para los analistas. En principio, esta situación nos pone, como bien ya dije, a todos a producir. Como analista, empezar a pensar y salir un poco de esta situación de que hay alguna, o que se pensó en su momento, de que, bueno, creo haber escuchado a un colega decir esto, la verdad que no recuerdo ahora bien a dónde, de que antes se pensaba solamente una terapia, al menos psicoanalítica, adentro de un consultorio, la persona tenía que ir hasta ese lugar, determinadas intervenciones, que se tomaba como cuándo comenzaba la sesión, cuándo terminaba, qué implica también el tema del cuerpo. Sí. El cuerpo en todo sentido, ¿no? Me parece que también un gesto, un silencio, una mirada hace al otro. ¿Pero por qué? Y creo que también se continúa con lo que venía diciendo anteriormente, porque somos construcciones de una sociedad. Y como sociedad tenemos determinados reglas o determinados consensos sociales que sabemos ya leer, podría decirse entre comillas, ¿no? Uno sabe qué es una sonrisa o qué puede llegar a significar una mirada, qué forma la mirada, de qué forma, digamos, ¿no? La mirada, un silencio, un gesto. Me parece que todo eso empieza a variar también y nos pone a nosotros como analistas al trabajo de nuestra práctica. De nuestra práctica y de nuestra ética también, ¿no? Porque al comienzo nos ha pasado que, bueno, nosotros trabajamos de forma particular y de forma mediante las obras sociales, y también esto que vos decías de los protocolos, ¿no? Cómo atraviesan los protocolos y afectan a la práctica de cada analista. Y más allá de eso, que mediante este dispositivo uno puede tener también variantes. Es decir, puede ser mediante llamada, mediante videollamada, mediante... A mí me han comentado de determinadas videollamadas que se han hecho, que el analista aceptaba la llamada y ponía el teléfono mirando para arriba. Es decir, tratando de mantener esta situación de no mirada como si fuese en el diván, ¿no? Entonces son como, a nosotros como analistas nos pone, nos motoriza, nos pone al trabajo de, bueno, cómo pensar. Más allá, y esto vos lo dijiste, de que cada paciente que nosotros recibimos en análisis o en consultorio, es tan particular y que cada sesión con cada paciente es tan particular. Entonces también podría decirse que, bueno, un día podemos hacer videollamada, al otro día por ahí llamada, por ahí con determinado paciente funciona mejor como una forma de intervención, bueno, vamos por llamada solamente, la otra por videollamada, también se ponen a jugar muchas cosas ahí, ¿no? Que sí corta y rompe con esto que veníamos acostumbrados del consultorio, en donde está paciente, analista, hay una distancia, la forma de saludar y bueno, y todas estas situaciones que te venía comentando acerca del cuerpo que está presente, pero no está presente y que va más allá, me parece, ¿no? Da la sensación que esto puede, a algunos de nosotros, me voy a hacer cargo de lo que digo, dejarnos una enseñanza, ¿no? Porque evidentemente vos estás nombrando cómo la época y sus avatares influyen directamente en nuestra técnica, ¿no? A la hora de hacer una práctica analítica. Creo que esto puede dejarnos, voy a hablar por mí en este caso, una enseñanza de que las condiciones para un acto analítico no son necesariamente las de un consultorio. Esto ya lo había hablado con Gustavo Vasconcelos en la primera entrevista, me parece que es un aporte valioso
y lo que dijiste de estas cuestiones del gesto, de la mirada, que del un silencio, muchas veces funciona eso mismo como una intervención, si es que genera efecto en un otro, y habría que ver hasta qué punto esto puede pasar desapercibido en este tipo de comunicaciones o de dispositivos en función de la práctica que estamos teniendo ahora. Lucía, van 20 minutos de entrevista, que es el tiempo pautado más o menos para no hacerlo tan extenso. A mí me encanta hablar con vos. Te agradezco muchísimo que nos hayas permitido escucharte. Tenés un montón de cosas para decir que 20 minutos evidentemente no alcanzan. Pero bueno, es un lindo aporte. Te agradezco el gesto. Espero que estés muy bien. Y bueno, nuevamente gracias. Pablo, a vos, gracias por comunicarte. Es todo un desafío esto también. Y bueno, aportar desde donde sea a estos avatares de la época, como bien vos decís. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Estés muy bien. Un beso y gracias de nuevo. Chau, chau. Chao.